De igual forma, digo, no sé, clase pasada, de igual forma, digo, no se apuren ustedes, va empezando el parcial, no se culen. De igual forma, me imagino que estos días pues les fue bien en sus clases diarias porque ya sabían que pedo con todo el cráneo. Entonces, pues no hay tanta falla. Voy a mandar a votación por el grupo a ver si el viernes prefieren que ponga la clase más temprano o que de plano pues los vea hasta el sábado, ¿ok? Los voy a sondear por el grupo, digo, porque yo sé que muchos pues se culian por esto y así, entonces no hay tanto pedo, ¿ok? ¿Qué pasó, Daniela Cervantes? Oli, antes de que empieces con la clase, tengo una duda. Nos habían mandado, cuando entramos al curso, un número de WhatsApp para que nos reactivaran ahí las clases de Sonrisa. Vamos a volver a ver. ¿Ok? Pero yo he estado mandando mensaje ahí y nadie me contesta. Y verdad, No, sí, lo que pasa es que, a ver, las clases realmente pues se supone que las deberían de vivo, ¿sí? Yo siempre sé que ustedes tienen cosas que hacer, la mayoría de ustedes a lo mejor se les complica el horario y por eso las dejo 3 días para que las puedan ver en caso de que no alcancen. Siempre que hay una situación que se escapa de nuestro control, o sea, a lo mejor algún pedo que tuvieron, pues se les da esa posibilidad de reactivar las clases, pero la idea es que las vean en vivo y si no, pues a las 24 horas siguientes, ¿ok? Voy a tratar de reactivar ese servicio pues para que ustedes puedan ponerse al corriente, los que no, pero pues digo, la idea y lo seguro es que las vean el día que es y si no, los 3 días posteriores a eso, ¿ok? Como quieran, mándame un mensaje acabando la clase, dime qué clases te faltan de ver y pues yo te las paso por ese número, ¿ok? sí, sí, es que yo entré tarde al curso, de que casi un parcial tarde. Ok, casi un parcial tarde, pero, o sea, ¿eso qué significa? Que nada más me mandaron los links de la clase y me dijeron que fuera mandando mensaje para que los fueran reactivando para ponerme al corriente. Ok, Pero ya luego ya nadie me contestó. igual pásame tu situación y pues ya te contesto por ahí por WhatsApp, ¿ok? A mi número, ¿ok? Pero Ok, bueno, gracias. ahora sí ya. Entonces, fíjense muy bien. Lo último que alcanzaron a ver en esa clase que yo les mandé grabada fue acerca de los espacios faciales y la diseminación de las instrucciones en esos espacios. Ahora, continuando con lo que corresponde a las estructuras del triángulo anterior, pues falta hablar del sistema carotídeo, ¿sí? Que básicamente son las dos arterias carotídeas comunes. Si quieren, hagan el dibujito conmigo, esta es la parte más sencilla. Y ustedes recordarán, Rosilla, que las dos arterias carotídeas comunes, a final de cuentas, son ramas del callado aórtico, ¿sí? Directa o indirectamente, el callado de la aorta nos da todo el sistema carotídeo. ¿Se acuerdan cómo se llama la primera rama del callado? A la derecha. Exactamente. La arteria brachiocefálica, ¿sí? Que asciende por el cuello y luego se bifurca en dos ramas terminales, ¿sí? Una subclavia que se va hacia el lado derecho y una carótida común derecha, ¿sí? Entonces, el origen de la carótida común derecha es la brachiocefálica y a la brachiocefálica pues viene el callado aórtico. Mientras que el lado izquierdo, acuérdense que la carótida común es una rama directa del callado, ¿sí? Repito, la carótida común izquierda es una rama directa del callado aórtico. Entonces, ¿cuál de las dos carótidas va a ser más larga? ¿La derecha o la izquierda? La izquierda. Izquierda. La izquierda, ¿sí? Entonces, este dato no creo que se los pregunten, es más de segundo parcial, y si lo habíamos comentado en su momento. Acuérdense que la brachiocefálica se bifurca a nivel de la articulación esternoclavicular, ¿sí? A nivel de la articulación esternoclavicular. Entonces, más o menos a esa altura, pues se origina la carótida común del lado derecho, ¿sí? Mientras que la izquierda, desde el mediastino superior en el callado aórtico, ¿ok? A final de cuentas, ambas carótidas van a ascender por el cuello y más o menos a la altura del borde superior del cartílago tiroides se van a bifurcar. Me imagino que ustedes ya vieron este pedo en su clase diaria, pero el cartílago tiroides, pues es un cartílago de la laringe, ¿sí? Una estructura palpable en el cuello y nos sirve como referencia para la bifurcación de las carótidas. Ahí ambas volteen, tanto la derecha como la izquierda, se van a bifurcar en sus dos ramas, ¿sí? ¿Cuáles son las dos ramas de la carótida común? La interna y la externa. Exactamente. La carótida interna y la carótida externa. ¿Okay? Entonces, ambas arterias carótidas comunes o primitivas se van a bifurcar en su rama interna y externa a nivel del borde superior del cartílago tiroides. Eso es algo que les van a preguntar en el examen. De todo lo que viene de irrigación, porque vamos a ver un putazo de arterias, esto casi siempre viene. ¿Okay? La referencia para la bifurcación de la carótida común. Entonces, básicamente vamos a escribir 3 referencias para eso. La primera que estamos viendo, ¿cuál es? ¿Dónde se está bifurcando la carótida común? Así en su rama interna y externa. Borde superior del cartílago tiroides. Esa es la primera referencia, exactamente. El borde superior del cartílago tiroides. Luego en el examen te ponen así varias opciones como borde superior del yoides, borde inferior del yoides, borde superior del cartílago tiroides, borde superior del cartílago cricoides también, pues todos se parecen en el nombre. Es el borde superior del cartílago tiroides. ¿Ok? Esa es la referencia para la bifurcación. Hay una segunda referencia que es el nivel vertebral, a la altura de la vértebra C4. ¿Sí? Más o menos ahí es donde se da la bifurcación, a la altura de la vértebra C4. ¿Sí? Y si no viniera eso, puede venir como disco intervertebral entre C3 y C4. Cualquiera de las 3 referencias es correcta. La más correcta es esta, borde superior del cartílago tiroides. Generalmente viene una, viene otra, pues yo les pongo las 3, pero esta es la más correcta, ¿ok? ¿De qué otra forma le podríamos llamar a los vasos comunes? En vez de llamarle carótida común. Primitiva. Exactamente. Entonces a este lo preguntan así directo. ¿Cuál es la referencia para la bifurcación de la carótida primitiva? Pues borde superior del cartílago tiroides, ¿ok? Ponle ahí el otro nombre, por si no te acuerdas. Bifurcación de la carótida común o primitiva. Sí, es lo mismo. Ahora, ¿qué sucede con las dos carótidas? La interna va a ascender recta por el cuello y se va a meter directamente en la cara inferior del peñasco. ¿Alguien sabe qué agujero teníamos ahí en la cara inferior del peñasco para el paso de la carótida interna? ¿Mm? Conducto carotídeo. Exactamente. El conducto carotidio, que está en la cara inferior del peñasco, es para que pase la carótida interna. ¿Sí? ¿Por qué se mete al cráneo? Pues básicamente irriga la mayor parte del cerebro. Así lo podríamos resumir. La carótida interna se mete por el conducto carotidio al cráneo porque irriga el cerebro. ¿Sí? Irriga la mayor parte del cerebro. ¿Cuáles son las otras arterias que pueden irrigar el cerebro? A lo mejor ya lo vieron en clase, las vertebrales. ¿Sí? Las carótidas internas y las arterias vertebrales entre las dos irrigan todo el cerebro. Y de las dos, la que mayormente va a irrigar, pues es la carótida interna. ¿Ok? Mientras tanto, la carótida externa se queda por afuera y da ramas para las vísceras del cuello. ¿Sí? También da ramas para la cabeza y para la cara. ¿Ok? Y algo muy importante a recordar sobre esto es el contenido de la vaina carotidia. ¿Se acuerdan que la vaina carotidia podía contener tanto carótida común como carótida interna? ¿Sí o no? Sí. Ese era un dato muy importante. La carótida que se sale o se queda por afuera de la vaina, pues es la carótida externa. ¿Sí? ¿Quién más acompaña a la carótida en la vaina carótida? ¿Se acuerdan? El nervio vago y la vena yugular interna. Exactamente. La vena yugular interna que va por un lado y la estoy dibujando en todo el trayecto. La voy a abreviar así. VYI, vena yugular interna. Y el nervio vago que pasa por atrás. ¿Sí? De estas estructuras, el X, el vago. ¿Ok? Yo se lo recuerdo esto, aunque ya lo hayan visto en la grabación.
Porque de todo lo de cuello es lo más preguntable. ¿Sí? De todas las fascias y cubiertas faciales que teníamos, el contenido de la vaina carotidia es algo que siempre les preguntan. ¿Sí? Eso morado de ahí, esa funda, volten, representa la vaina carotidia. Entonces el contenido que teníamos era carotida común interna, la vena yugular interna y el nervio vago. ¿De qué depende que adentro de la vaina carotidia vaya la común o la interna? ¿De qué depende? Del nivel donde vamos a estar. Exactamente, del nivel donde hagas el corte transversal, o que estés describiendo. Si hablas por encima de la bifurcación o por encima del cartílago tiroides, pues lo que tienes es la carotida interna en la vaina. Si es por abajo de la bifurcación, lo que tienes es la carotida común. Cualquiera de las dos es correcta, o viene una o viene otra. ¿Ok? Pero siempre les preguntan en el examen, ¿les dije ese pedo en la grabación o no? El contenido de la vaina carotidia. Sí. Siempre les preguntan ese pedo y está en corto, no mames. ¿Cuál es el contenido de la vaina? Carotida común o interna, vena yugular interna en todo el recorrido y posteriormente el nervio vago. ¿Ok? Ahora, fíjense muy bien. La carotida externa, lo voy a anotar acá, es la que da ramas para las vísceras de cabeza y cuello. Para la mayor parte de las vísceras de la cabeza y el cuello. Y esas ramas, en orden, decíamos que son la tiroidea superior, la faringe ascendente, lingual, facial, occipital, auricular posterior, la arteria maxilar y la temporal superficial. Obviamente, todas esas arterias pues no las vamos a ver ahorita. Basta con que vaya sabiendo que existen estas arterias, ramas de la carotida externa. Y pues obviamente cada una de ellas las vamos a ir viendo en sus clases. La arteria irriga lo que indica el nombre, prácticamente. ¿Ok? Que sí quiero que se sepan ahorita la altura más o menos donde salen y si tienen alguna referencia importante. ¿Ok? Entonces los espero. Díganme cuando ya lo hayan anotado, espero. Ya. Ya. David, ¿qué dice al final de la lista? Temporal superficial. Gracias. De nada. ¿Ya notaron, raza? Yo no. Sí. Bueno, entonces fíjense muy bien. Vamos a hacer el siguiente dibujillo como si estuviéramos observando una vista lateral de la carótida externa. ¿Sí? Pónganle el título carótida externa. Entonces, la mayoría de las ramas que da son ramas colaterales para irrigar a las vísceras. Y decimos que más o menos a la altura del cuello de la mandíbula es donde se bifurca. ¿Sí? Imagínense que ese palo vertical, todo eso es la carótida externa. ¿Sí? Y esto que estoy dibujando, la tutsibota, ¿qué es? Díganme. Mandíbula. La mandíbula. Sí, acuérdense que la tutsibota pues era la mandíbula. ¿Se acuerdan cómo se llama la parte vertical de la mandíbula? La rama. No, la rama. ¿Sí? Acuérdate que la mandíbula tiene una rama y un cuerpo donde van los dientes. La rama tiene dos picos hacia arriba. ¿Sí? El de adelante se llama apófisis coronoides y el de atrás es el cóndilo de la mandíbula, el que participa en la articulación temporomandibular. Abajo de ese cóndilo hay un estrechamiento que llamamos simplemente el cuello de la mandíbula. ¿Sí? Abajo del cóndilo de la mandíbula, el cuello de la mandíbula. Ese cuello de la mandíbula es la referencia para la bifurcación de la carótida externa en sus dos ramas terminales. Hacia adelante nos da lugar a la arteria maxilar. ¿Sí? Mientras que hacia arriba, hacia el cuero cabelludo, sube la arteria temporal superficial. Eso no lo habían visto, ¿verdad? ¿O sí? No se los mandé grabado eso. No. Entonces, referencia importante que podrían preguntarles aquí, la bifurcación de la carótida externa. ¿Cuál es la referencia para esa bifurcación? ¿El qué de la mandíbula? El cuello. Exactamente, el cuello de la mandíbula. ¿Sí? Y en ese punto, pues la carótida externa decimos que se está bifurcando en sus dos ramas terminales. La maxilar, que se va hacia adelante, y la temporal superficial, que se va hacia arriba. ¿Sí? Nosotros habíamos comentado algo ya, aunque sea muy por encima de la arteria maxilar. ¿Se acuerdan a qué arteria importante da lugar la maxilar, sobre todo su primera porción? A la meningia media. Exactamente, da lugar a la arteria meningia media. ¿Sí? Y a otras 13 ramas diferentes. La maxilar es la más grande de todas las ramas de la carótida externa. Ya veremos en su momento las pinches ramas. ¿Ok? Entonces, algo que les pueden preguntar en su examen, raza, ¿cuáles son las dos ramas terminales de la carótida externa? Maxilar y temporal superficial. ¿Sí? ¿Y a qué altura se bifurca la carótida externa? Cuello de la mandíbula. Cuello de la mandíbula. ¿Sí? Entonces ya tienen ahí tres referencias diferentes que podrían preguntarles. Bifurcación de la arteria brachiocefálica, articulación externo-clavicular. Bifurcación de la carótida común, borde superior del cartílago tiroides. Y bifurcación de la carótida externa, cuello de la mandíbula. ¿Ok? Cuello de la mandíbula. No en el ángulo, porque en el ángulo se forma una cosa. ¿Alguien recuerda que se forma a la altura del ángulo de la mandíbula? La yugular externa. Exactamente. Digo, eso como quiera vamos a mencionar al final. Pero bueno, entonces fíjense muy bien. En este dibujito, como hacia acá apunta la mandíbula, pues esto es anterior. ¿Sí? Y hacia acá pues sería posterior en el dibujo. Algunas de las ramas de esta arteria van hacia adelante y otras van hacia atrás. ¿Sí? La primera de las ramas anteriores es la tiroidea superior. Luego, por atrás de la tiroidea superior, a la misma altura, está la faringe ascendente. De esas no es necesario mencionar ningún dato ahorita. Nomás tiroidea superior, faringe ascendente a la misma altura. Luego hacia adelante sale la arteria lingual y por encima de ella la arteria facial. Dato de la lingual, que sí es importante que se vayan aprendiendo, se origina a la altura del hueso ioides. Luego por atrás de la arteria facial sube la arteria occipital y por último la aurícula posterior. Y ya después de eso, pues la carótida externa se bifurca en sus dos ramas terminales, que son maxilar y temporal superficial. ¿Ok? Entonces, esto era algo que preguntaban antes. Yo, sinceramente, no creo que se los pregunten en su examen, pero la arteria que sale atrás de cada una. Atrás de la tiroidea superior, pero a la misma altura, la faringe ascendente. Atrás de la facial, a la misma altura, la occipital. ¿Ok? Y la lingual y la aurícula posterior no tienen ninguna contraparte en la zona posterior. ¿Sí? Nada más el dato de que la lingual se origina a la altura del ioides. ¿Ok? ¿Qué va a irrigar cada una? Pues ahorita vale verga, la vamos a ver en cada tema. Sí, pero pues el nombre indica más o menos qué va a irrigar cada una. ¿Ok? ¿Puedo quitar este dibujito, digamos? Sí. Entonces, ahorita con que se vayan aprendiendo las ramas y las referencias para la bifurcación. ¿Ok? Ahora, dato que sí es importante que se vayan sabiendo. A la altura de la bifurcación de la carótida común, me voy a regresar, carótida común, y en la carótida interna tenemos dos sensores diferentes. Repito, a la altura de la bifurcación de la carótida común
Y en el inicio de la carótida interna tenemos dos sensores diferentes que se encargan de medir la presión arterial y la composición sanguínea. Esos sensores les llamamos el seno y el cuerpo carotídeo, respectivamente. El seno carotídeo, básicamente decimos, es una dilatación en el inicio de la carótida interna. ¿Sí? Y esa dilatación contiene unas células especializadas que se conocen como varoreceptores. ¿Saben lo que significa la palabra varo? Presión, ¿no? Presión. ¿Sí? Entonces tiene células que son varoreceptoras, funcionan como sensores de la presión arterial. Repito, esos varoreceptores miden la presión arterial. Y a su vez esos varoreceptores están inervados por el glosofaringio. ¿Ustedes creen que al cerebro le sirva saber cuál es la presión arterial? ¿Qué creen? Sí. ¿Para qué? Para regular. ¿Ok? Si por ejemplo tu cerebro detecta que te chingaste 3 monsters y tienes 160 sobre 100 de presión arterial, ¿cómo creen que pueda responder su cuerpo para disminuir esa presión? ¿Cómo contrarregularía eso? Secreción de hormonas. Dilatar los vasos. ¿Puede hacer una vasodilatación? ¿Qué otra cosa? Disminuir la fuerza de contracción del perdón. ¿Ok? Disminuir la fuerza de contracción, pero algo todavía más evidente y más importante, ¿cómo creen que podríamos bajar la presión arterial? Disminuyendo la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Si una persona está bien mamada, trae 160, 100, ¿cómo puedes bajar en putiza esa presión arterial? Pues disminuyendo la frecuencia cardíaca. ¿Sí? La presión está directamente ligada a la frecuencia cardíaca. Por eso se dice mucho cuando tienes un paciente que subió escaleras y le vas a checar la presión, pues le dices, no, siéntese tantito, madre. ¿Sí les dieron ese dato en TPA o no les dieron ese rollo? Sí. Sí. Cuando una persona tiene aumentada la frecuencia cardíaca, tiene aumentada la presión arterial. Entonces, si tu cerebro detecta que tienes la presión muy elevada, ¿qué puede hacer para bajarla en putiza y regularla? Disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Disminuir la frecuencia cardíaca. Y a eso se le conoce como reflejo varoreceptor. ¿Ok? Algo que te van a preguntar un chingo en el examen y ahorita lo vamos a dibujar todo el pedo. Nomás quiero que lo subrayes. ¿Qué es el seno carotídeo? Un sensor con varoreceptores. ¿Sí? ¿Qué van a medir esos varoreceptores? La presión. Acuérdate, paro, presión, paro, presión. ¿Sí? ¿Y quién los va a inervar a ellos? El 9, el glosofaringio. La mnemotecnia para este pedo, porque a veces se les olvida, era seno 9 bones. ¿Ok? Seno 9 bones. El seno carotídeo inervado por el 9. ¿Ok? Seno 9 bones. ¿Qué vas a preguntar, Orlando? Te iba a preguntar, o sea, se activa el sistema parasimpático en estos casos. Ajá, ahorita vamos a hablar de eso, pero sí, básicamente se activa el sistema parasimpático, hay descargas del vago y así es como se contrarregula la presión arterial. ¿Ok? Ahora, la contraparte es el cuerpo carotídeo, que básicamente está en la bifurcación de la carotida común. Ese cuerpo carotídeo decimos que contiene quimioreceptores. ¿Qué creen que puedan detectar esos quimioreceptores? Pues si detectan química, ¿cómo qué cosas? El oxígeno de la sangre. ¿Ok? La oxigenación de la sangre es una cosa. ¿Qué otra? El pH, ¿sí? O sea, los hidrogeniones, básicamente el pH. Y pues también el CO2. ¿Ustedes creen que al cerebro le sirva saber qué tan oxigenada está mi sangre? ¿Qué dicen? Sí. Si, por ejemplo, mi cerebro detectara que tengo baja concentración de oxígeno en la sangre, ¿cómo puede responder el cuerpo para contrarregular eso? Respirando más rápido. Respirar más. Exactamente, una taquipnea. ¿Sí? Aumentar la frecuencia respiratoria. ¿Ok? Entonces, básicamente, este sensor igual funciona sobre la misma línea. Si detecta que está bajo el oxígeno en la sangre o que está muy alto el pH de la sangre, pues se va a traducir en que la persona respire más rápido y más superficial para sacar todo ese hidrógeno y meter más oxígeno. ¿Ok? Ahora, el cuerpo carotídeo, decimos que está inervado por el 9 y por el 10. ¿Sí? Recibe una rama del glosofaringio y una rama del vago. Entonces, acuérdate, seno, 9 bones. El seno nomás por el 9 y el cuerpo, 9 y 10. ¿Ok? ¿Puedo quitar este rollo? Díganme. Sí. Bueno, de los dos, y el que siempre les preguntan en el examen, es el seno carotídeo. ¿Ok? Entonces, yo aquí voy a hacer dos dibujitos. Quieren pónganlo en una hoja en blanco y pónganle ahí el título seno carotídeo. ¿Qué dijimos que va a medir, a final de cuentas? La presión arterial. La presión arterial, exactamente. ¿Ok? Entonces, fíjense muy bien. Ahí estoy dibujando medio pinche todo el tallo cerebral. Acuérdense que sus tres porciones pues, son el bulbo, el puente y el mesencéfalo. ¿Ok? Entonces, fíjense muy bien. A nivel del bulbo sale el glosofaringio. ¿Sí? Ahí lo estoy poniendo. Pues acuérdense que los pares craneales son ramas del tallo cerebral, ¿sí o no? Sí. Digan algo, verga, qué pedo. ¿Los Sí. pares son ramas del tallo? Sí, sí. Bueno, entonces el 9, glosofaringio, es una rama directa del bulbo aquí. ¿Sí? Cuando este sale del cráneo por el agujero yugular, acuérdate con todos los nervios por aquí, una de las ramas que da es la rama del seno carotídeo. ¿Sí? Así se llama esa rama, la rama del seno carotídeo. Antes tenía epónimo, se llamaba el nervio de Herring, o simplemente rama del seno carotídeo. Te pueden preguntar quién da la rama del seno carotídeo, pues el 9, el glosofaringio. ¿Ok? Y aquí lo que estamos dibujando, así medio pinchón, pues es la carótida común, con sus dos ramas. ¿Sí ven cómo la carótida interna tiene en su inicio este bulbito, esta dilatación? ¿Sí o no? Sí. A ese bulbo o a esa dilatación, pues le vamos a llamar el seno carotídeo. La palabra seno es dilatación, acuérdate. Entonces, en las paredes de ese seno carotídeo, pues tenemos células especializadas en medir la presión. ¿Cómo se llaman esas células, banda? Varoreceptor. Varoreceptor. Exactamente, ¿sí? Se llaman varoreceptores. Entonces, esos varoreceptores pues, van a mandar su información a través de la rama del seno carotídeo del 9. ¿Hasta aquí me van siguiendo, sí o no? Díganme. Sí. Bueno, entonces fíjense muy bien. Al interior del 9 tenemos neuronas que recogen esta información, ¿sí? Esa información, si va de la periferia hacia el sistema nervioso, ¿qué tipo de información sería? ¿Aferente o eferente? Referente. Es aferente,
¿sí? Está llegando al sistema nervioso mediante el glosofaringio, es información aferente. ¿Creen que esto sea somático, voluntario, o que sea más bien visceral autónomo, esta información? Autónomo. Visceral. Exactamente. Pues es información relacionada con los procesos fisiológicos. Son aferencias viscerales generales. ¿Se acuerdan que era un tipo de información que podía conducir un par craneal? Aferencias viscerales generales, ¿sí o no? Sí. Entonces, esas fibras de ahí, póngale, son aferencias viscerales generales. ¿Por dónde están viajando entonces las aferencias viscerales generales del seno carotídeo? Pues por el glosofaringio. Por el 9 están mandando sus axones o sus aferencias el seno carotídeo. ¿Ok? Esa información luego, cuando llega al bulbo raquídeo, pues se debe procesar en un centro. ¿Alguien recuerda cómo le llamábamos al conjunto de neuronas en el sistema nervioso central? Núcleo. Eran los núcleos. ¿Sí? Eran los núcleos. Y nosotros a nivel del bulbo raquídeo tenemos un núcleo que está partido así, mire, en una porción superior y en una porción inferior. Ese núcleo se conoce como el núcleo del tracto solitario. Entonces decimos que las aferencias del seno carotídeo llegan a la porción inferior del núcleo del tracto solitario, o a la porción caudal del núcleo del tracto solitario. Así se llama, pinche nombre raro, núcleo del tracto solitario. Nomás con que sepas ahorita que a su porción inferior están llegando las aferencias del seno carotídeo. ¿Qué va a hacer este núcleo con esa información? Pues la va a procesar. ¿Sí? Ese núcleo va a procesar si la presión arterial está elevada o está disminuida. ¿Se entiende la idea o no se entiende la idea de este pedo? Sí. Entonces, tres preguntas que te pueden hacer. ¿Qué par craneal inerva el seno? El 9. ¿Sí? ¿Qué tipo de células hay en el seno? Receptores. ¿Qué tipo de aferencias son las que conduce desde el seno? Viscerales generales. ¿A dónde llegan esas aferencias? También les pueden preguntar. Pues al núcleo del tracto solitario en la porción inferior. Es un pinche núcleo, después lo vamos a explicar un poquito más. ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? Sí. Bueno, con lo que llevamos al momento, ustedes dirían que este núcleo, si está recibiendo información, ¿es un núcleo aferente o eferente? Aferente. Aferente, ¿sí? Es un núcleo sensitivo. Interpreta la información que viene del exterior, ¿ok? Para responder a una presión arterial elevada, entonces, este núcleo se tiene que comunicar con un núcleo motor, ¿sí? Que básicamente es el núcleo dorsal del vago. ¿Se acuerdan que vimos en segundo parcial que el núcleo dorsal del vago tiene la información parasimpática del nervio, sí o no? Sí. Sí. Bueno, entonces, lo siguiente que voy a dibujar, igualito, todo eso desde cero, le vamos a poner de título reflejo baroreceptor. De este dibujito nomás quédate lo que dije ahorita. ¿Qué par craneal inerva el seno carotídeo? El 9. ¿Qué tipo de información conduce? Aferencias viscerales generales. ¿A dónde llegan? A la porción inferior del núcleo del tracto solitario. ¿Ok? Bueno, entonces, en relación con lo que acabamos de mencionar, existe un reflejo que se conoce como reflejo baroreceptor. Y para esto yo comienzo recordándoles qué chingados era un reflejo, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? Respuesta involuntaria. Entonces, innata del cuerpo hace un estímulo, ¿no? Ajá. Es una respuesta involuntaria del cuerpo hacia un estímulo aplicado. ¿Ok? Eso es un reflejo cuando el cuerpo responde a partir de un estímulo. ¿Ok? Y el reflejo baroreceptor corresponde a una disminución. Es una disminución de la frecuencia cardíaca cuando está aumentada la presión arterial. Es lo que les estaba diciendo ahorita. Si mi seno carotídeo detecta que está aumentadísima mi presión arterial, ¿cómo va a querer responder para contrarregular o para bajar esa presión arterial? Disminuir la frecuencia cardíaca. Exactamente, disminuir la frecuencia cardíaca. Básicamente eso es lo que hace el cerebro. Detecta que está aumentada la presión, ¿cómo va a responder? Bajando la frecuencia cardíaca. Y si baja la frecuencia cardíaca, ¿qué va a suceder en consecuencia? Pues disminuir la presión arterial. Obviamente ese reflejo pues está abolido o está afectado en las personas que padecen de hipertensión arterial. En algún momento el mecanismo regulador pues era suficiente para mantener niveles estables de presión, pero luego se sobrepasa ese mecanismo por muchos mecanismos diferentes, pero se sobrepasa, ¿ok? A lo mejor les sale esa duda de que entonces las personas que tienen presión arterial, ¿qué pedo con ese reflejo? Pues está afectado. ¿Sí? Cuando una persona tiene aumentada crónicamente la presión arterial, este mecanismo ya no es suficiente para regular, ¿ok? Entonces, como en todos los reflejos, y aquí son muy importantes en este parcial, hay dos nervios que están actuando. Un brazo aferente, que es el nervio que detecta, y un brazo eferente, que es el nervio que responde. El brazo aferente, si lo que está detectando es la presión arterial aumentada, ¿qué nervio sería? ¿Quién detecta la presión arterial aumentada? 9. El 9, el glosofaringio. ¿Sí? Y si la respuesta es disminuir la frecuencia cardíaca, ¿qué par craneal puede decirle al corazón que le baje la frecuencia? El vago. Décimo. ¿Sí? El vago. El vago, acuérdense que las ramas cardíacas va a disminuir la frecuencia, la fuerza de contracción, etcétera, etcétera. Eso lo vimos en segundo parcial. ¿Ok? Entonces, tan sencillo como que en el examen les pregunten reflejo baroreceptor. ¿Quién es el brazo aferente o el nervio que detecta la presión aumentada? Pues el 9. ¿Por qué es el 9? Pues porque es el que inerva el seno carotídeo, ¿sí o no? Sí. Por eso él es el brazo aferente. Y el eferente, pues el que le dice al corazón baja la tu pedo, pues es el vago. ¿Sí? Acuérdate que el vago produce bradicardia, enlentece el corazón, disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el dibujito rápido otra vez, agregando los dos nervios. Y otra vez el pinche tallo. Ahí está el bulbo, el puente y el mesenterio. Ese que estoy dibujando más abajillo es el 9. Acá arriba está el 10. ¿Qué nos está inervando el 9, banda? ¿Cómo se llama ese sensor que tenemos en la carótida interna? Seno carotídeo. Exactamente, el seno. Entonces, fíjense muy bien. Acá arriba estoy poniendo el corazón, representando pues, que el vago inerva o da ramas hacia el corazón. ¿Ok? Entonces, fíjense muy bien. Desde el seno, las aferencias van a viajar por el 9, ¿sí? Por el glosofaringio. ¿A dónde van a llegar primero esas aferencias en el bulbo raquídeo? Núcleo del tracto solitario. Porción inferior. Exactamente, a la porción inferior del núcleo del tracto solitario. Entonces, no sé, imagínense una persona que trae 160/100 de presión, empiezan a descargar estas células, estos varoreceptores, y le van a enviar esas aferencias al 9. ¿Del 9 a dónde van a llegar esas fibras o esos axones? El núcleo del tracto torácico, claro, del tracto solitario superior inferior.
a la porción inferior del núcleo del tracto solitario, ¿ok? Luego ese núcleo, Carlos, se encarga de interpretar la información, detecta si está elevada la presión arterial, y si está elevada, va a mandar una señal hacia un núcleo que también tenemos en el bulbo, ¿sí? El núcleo dorsal del vago. Ahí lo estoy poniendo así como un triangulito, también está en el bulbo raquídeo, es el núcleo dorsal del vago, ¿sí? Ese núcleo a su vez, pues manda información parasimpática que se mete al vago y va a llegar al corazón. Esa información cuando llega al corazón, ¿qué le va a decir al corazón? Que disminuya su frecuencia cardíaca. Exactamente, que disminuya la frecuencia cardíaca y de esa forma tratar de disminuir qué cosa, La presión arterial. la presión arterial, ¿ok? Entonces, en este reflejo que llamamos reflejo baroreceptor, ¿cuál sería el núcleo aferente, el que detecta la información de la presión arterial? El núcleo del tracto solitario. Exactamente, el NT es el núcleo del tracto solitario. Ese es el que está detectando la presión arterial. ¿Qué porción específicamente del núcleo del tracto solitario? Inferior. La porción inferior, ¿sí? Lo vamos a ver que la porción superior, bien random, es para el gusto. Ahí llegan las neuronas del gusto. Está bien puto raro eso, yo sé, pero pues hay un pinche núcleo que es para las vísceras y es para el gusto, ¿ok? Entonces, ¿a qué porción llega el núcleo del tracto solitario? La inferior. ¿Sí? De antemano sepan eso porque más adelante lo vamos a ver. Toda la información autónoma del cuerpo, toda la información de las vísceras, el llenado, el movimiento de la tripa, el llenado de la vejiga, a final de cuentas manda su información aquí. ¿Sí? El núcleo del tracto solitario en su porción inferior es un gran núcleo aferente para toda la información de las vísceras. ¿Se acuerdan que vimos que cada víscera puede mandar información diferente de procesos fisiológicos? ¿Sí o no? Sí. El llenado del estómago, la secreción diferente de capa del tubo digestivo, el llenado de la vejiga, del recto, etcétera. A final de cuentas, toda esa información va a llegar a la porción inferior del núcleo del tracto solitario. ¿Ok? Entonces decimos que ese núcleo es un núcleo aferente visceral. Antes, una forma de llamarle, ya no están utilizado eso, a toda esa información aferente de las vísceras se le decía interocepción. Interocepción, pues cómo estás por dentro, cómo están las tripas por dentro. ¿Sí? Entonces decíamos que toda la interocepción del cuerpo llegaba a la porción inferior del núcleo del tracto solitario. ¿Ok? Intero, pues el estado interno del cuerpo. Y entre toda esa información, ¿quién va a mandar información hacia allá también? El seno carotídeo. Lo mismo el cuerpo carotídeo, pues el cuerpo lleva otra cosa, ¿no? La concentración de oxígeno, dióxido de carbono, ¿sí? Pero también esa misma información llega a la porción inferior del núcleo del tracto solitario. ¿Ok? Entonces, le repito la pregunta, ¿quién es el núcleo aferente o que detecta la información de la presión arterial? Núcleo El núcleo del tracto solitario en la porción inferior. Exactamente, la porción inferior del núcleo del tracto solitario. Si este núcleo detecta que la presión está aumentada, le va a mandar una señal a un núcleo motor, que es el núcleo dorsal del vago. Y ese núcleo va a mandar eferencias parasimpáticas por el vago, que llegan al corazón, ¿y qué le van a decir al corazón? Que disminuya su frecuencia cardíaca. Exactamente, que disminuya la frecuencia cardíaca. Entonces, si te preguntaran, ¿quién es el núcleo eferente del reflejo baroreceptor? ¿Quién es el que responde? ¿Quién es el eferente? El núcleo dorsal del vago. El núcleo dorsal del vago. ¿Hasta aquí me siguen, sí o no? Sí. Bueno, entonces, dos cosas importantes, y se lo suelen preguntar un chingo así en el examen. El conocimiento que tenemos sobre este reflejo baroreceptor se puede utilizar en algunas personas que padecen de arritmias o taquicardias muy específicas. ¿Sí? Personas en las que el pinche corazón de la nada, por algún pedo, empieza a latir un vergo. ¿Sí? ¿Ustedes creen que sea peligroso que el pinche corazón lata más rápido de lo normal? ¿Un vergo? Pues sí. ¿Qué puede suceder? Paro. ¿Ok? Puede entrar en paro la persona. Más importante todavía, pues si se agita un vergo la sangre, se forma un coágulo. ¿Sí? Si agitas un vergo la sangre dentro del corazón, se forma un coágulo y se le puede morir un pedazo del cerebro del corazón de muchas zonas diferentes. ¿Sí? Entonces, en personas que están padeciendo de taquiarritmias, o sea que el corazón late muy rápido, a veces se puede practicar un masaje carotídeo. ¿Han oído hablar de ese pedo alguna vez o no? Sí, no. A lo mejor lo vieron en una serie, en pinche Grey's Anatomy o en Doctor House. La persona está valiendo pito, su corazón está latiendo muy rápido y les hacen así en el cuello. ¿Sí? Eso es un masaje carotídeo. Lo que están haciendo es una compresión extrínseca del seno carotídeo. Pues nosotros sabemos dónde está, básicamente en el borde superior del cartílago tiroides, ¿no? Ahí donde se está dibujando la carótida común y empieza a entrar. Entonces, en esa zona se palpa y se hace presión, se masajea. ¿Sí? Estamos apachurrando el seno carotídeo. ¿Qué va a detectar el seno si lo apachurras? Un aumento de presión. Exactamente. El pinche seno no sabe que es por afuera, pero tú lo estás apachurrando y el seno carotídeo va a detectar como si hubiera aumentado la presión arterial. ¿Cuál va a ser la respuesta contrarreguladora del cuerpo? Disminuir la frecuencia. Va a haber una descarga parasimpática, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Mediante qué nervio? Vago. Entonces, básicamente, como dijeron por ahí, estamos engañando al cuerpo. Yo sé que la persona tiene una pinche arritmia, su corazón está latiendo muy rápido, yo le masajeo el seno carotídeo, ¿sí? Y eso va a producir una descarga del vago y el corazón va a latir ahora más lento. Incluso se puede normalizar la frecuencia cardíaca de esta forma. Obviamente no aplica para todos los tipos de arritmia, solo unas muy específicas, sobre todo las arritmias de las aurículas, por pedos así bien raros, pero sepan que existe este pedo, ¿ok? También depende mucho de la respuesta del reflejo baroreceptor de la persona. En la mayoría de nosotros no es un reflejo tan potente. Se puede llegar a utilizar, se puede evaluar si sirve o no sirve, pero no en todos existe la misma respuesta. Hay personas que tienen muy sensible ese reflejo, ¿sí? Hay personas que tienen tan sensible ese reflejo que cuando les hacen un masaje en el cuello se pinches desmayan a la vez, ¿sí? No es para inducir el sueño ese pedo, se desmaya porque baja de putazo la presión arterial, baja de putazo la frecuencia cardíaca, baja tanto que no fluye bien la sangre hacia el cerebro y la persona se desmaya, ¿sí? Pero no es para inducir un sueño ese pedo. Entonces, en el examen suelen plantearlo de esas dos formas, ¿sí? Ya sea que te digan que a alguien le hacen un masaje carotídeo o te dicen que le pican en el cuello y se desmaya, ¿ok? Rara vez te lo van a poner así con el nombre completo de reflejo baroreceptor. Por ejemplo, te pueden decir, Carlos, que estaba un güey en la oficina, ¿sí? Un güey que tiene novia y llegó la morra que le pica las costillas en el jale, ¿sí? Y le dice, compañero, no ocupo un masaje, y le empieza a hacer un masaje en el cuello y se desmaya el vato mientras le están haciendo un masaje en el cuello. Si te preguntan en ese contexto qué nervio es el eferente en este reflejo, ¿cuál sería la respuesta? El vago. Vago. El vago, ¿sí? Si te preguntan qué núcleo es el eferente en esta respuesta, Dorsal del vago. Vago. el núcleo dorsal del vago, ¿sí? O te podrían preguntar también qué sensor es encargado de detectar la presión de ese masaje que se está aplicando en el cuello. Pues el seno El carotídeo. Seno carotídeo. ¿Qué nervio detecta esa compresión del seno carotídeo? El glosofaringeo noveno. El 9, glosofaringeo. O tan sencillo como que te digan qué nervios participan en el reflejo de este paciente. 9 y 10, 10 y 11, 11 y 12 o 12 y 13. 9 y 10. 9 y 10. 9 y 10, ¿sí? Generalmente lo preguntan un verbo así. Te dicen que a alguien le hacen compresión en el cuello, un pinche masaje, y te preguntan cosas relacionadas con este reflejo, ¿ok?
Si te preguntan por qué se desmaya la persona, sería una descarga simpática o una descarga parasimpática. Descarga parasimpática. Parasimpática. Es una descarga parasimpática. ¿Y qué está haciendo esa descarga? ¿Aumentando o disminuyendo la frecuencia cardíaca? Disminuyendo. La frecuencia cardíaca. Exactamente, disminuye la frecuencia. Si disminuye un vergo, baja la presión un vergo, no fluye bien la sangre al cerebro y se desmaya la persona. ¿Ok? De hecho, no vieron el capítulo de Malcolm donde alguien lo aprietan así y se desmaya porque ¿no? Sí. No te metas con soja. Vergas. No la manejo esa. Pero, pues bueno, ¿a poco nunca han visto una pinche película así que alguien la apachurra en el cuello y se desmaya? Sí. Bueno, pues eso es un reflejo para receptor muy mamado. Sepan que la mayoría de nosotros no tenemos tan sensible este reflejo. ¿Sí? Es más sensible en personas caucásicas, europeos. Les hace un pinche masajillo y ya están valiendo pico. ¿Ok? Ustedes igual cálense en su casa, díganle a un compa o algo que les pique el cuello un vergo, a ver si jala su reflejo. ¿Ok? Pero bueno, entonces, última cosa que les voy a anotar aquí, importante también, aunque esté medio clavado, ¿qué tipo de fibras están conduciendo la información? Primero la aferente, la que detecta la información del seno. ¿Qué tipo de fibras son? Viscerales General, general. general. Exactamente, son fibras aferentes, viscerales, generales. Están detectando información o de una estructura autónoma, que es el seno carotídeo, o son aferentes viscerales. ¿Sí? Y luego la respuesta motora, pues tiene que ser eferente. Le estamos dando una orden al corazón que disminuya la frecuencia cardíaca. O son fibras eferentes, ¿de qué tipo? Viscerales, generales. Acuérdense que había tres tipos de diferencias, las branquiales, las somáticas y las viscerales. ¿Se acuerdan cuando hicimos ese mapa conceptual de los tipos de fibras que puede llevar un par craneal o no? Sí. O son fibras eferentes porque están dando una orden, viscerales porque van al corazón. Son eferentes viscerales generales. ¿Qué otro nombre tienen las fibras eferentes viscerales generales? Parasimpática. Son fibras parasimpáticas. Son fibras parasimpáticas. Les pongo el nombre de las fibras porque podrían preguntártelo así en el examen. ¿A dónde son aferentes las fibras viscerales generales provenientes desde el seno carotídeo? ¿A dónde verga están llegando esas fibras? Al núcleo Al núcleo del del tracto solitario. A la porción inferior del núcleo del tracto solitario. Ahí son aferentes, ahí están llegando las fibras aferentes viscerales generales. ¿Sí? Y si te preguntan, ¿de dónde vienen las eferencias viscerales generales o las eferencias parasimpáticas de este reflejo? El Sí, núcleo pues, dorsal del vago. Del núcleo dorsal del vago. ¿Sí? Si te preguntaran en qué porción del sistema nervioso se integra este reflejo, ¿dónde está todo el pedo? En el bulbo. ¿Sí? Ambos núcleos, tanto el del tracto como el dorsal del vago, están en el bulbo aquí. ¿Sí? Entonces la respuesta se integra a nivel del bulbo aquí. ¿Se entiende la idea o no se entiende la idea? Sí. Sí. Entonces, última cosa que les voy a anotar de esto, más adelante lo vamos a retomar. Pónganle que el núcleo del tracto solitario, su porción inferior, es un centro aferente para toda la información de los procesos fisiológicos provenientes, o proveniente más bien, de las vísceras. O sea, toda la tripa, todo lo que sea autónomo, va a mandar hacia ese núcleo aferencias. ¿A qué porción del núcleo? ¿Superior o inferior? Inferior. Entonces el corazón manda aferencias a esa porción inferior. Los pulmones mandan aferencias a esa porción inferior. El tubo digestivo manda aferencias a esa porción inferior. ¿Sí? ¿Es para el dolor o para procesos fisiológicos? Procesos fisiológicos. Procesos fisiológicos. Ok, digo, eso igual lo vamos a mencionar más adelante, ya que estamos más clavados en neuro, pero de una vez sepan. Y es algo que les pueden preguntar. ¿Sí? Entonces, aparte de todas esas tripas, ¿quién más va a mandar información ahí? El seno y el cuerpo cardíaco. El seno y el cuerpo cardíaco. ¿Sí? Ojo, ¿es dolor este pedo o procesos fisiológicos? Por eso Procesos fisiológico. fisiológicos. El dolor, acuérdense que llega más bien a la médula espinal, mediante los nervios simpáticos, ¿sí o no? Así es. Sí. Entonces, ¿cómo pueden plantearte este pedo en el examen? Por ejemplo, te pueden decir que un paciente percibe palpitaciones cuando está muy agitado. ¿Sí? Siente palpitaciones. ¿Sentir palpitaciones es dolor o no? No. No. Pero está sintiendo a final de cuentas una víscera. ¿Sí? Entonces, si te dicen que siente palpitaciones, ¿quién se encarga de percibir esa información? El núcleo del tracto solitario. La porción inferior del núcleo del tracto solitario. ¿Ok? Si, por ejemplo, te preguntaran quién se encarga de medir o de percibir la concentración de oxígeno que hay en la sangre. Carotídeo. No, bueno, o sea, sí es el cuerpo cardíaco, pero hablando de núcleos, si te ponen núcleos, ¿quién es? El núcleo del tracto solitario. La porción inferior. Inferior. La porción inferior del núcleo del tracto solitario. Si te preguntaran quién se encarga de sentir el llenado de la tripa, igual, porción inferior del núcleo del tracto solitario. Toda la información que venga de una víscera, que venga de una tripa, que sea sensitiva y no sea dolor, va a la porción inferior del núcleo del tracto solitario. Escucha esto. Cualquier información de una víscera que sea sensitiva, pero no sea dolor, va a llegar a la porción inferior del núcleo del tracto solitario. El dolor no, porque el pinche dolor va por el simpático, ¿sí o no? Sí. Y llega a la médula espinal. ¿Ok? Entonces han planteado casos así en el examen. Un güey siente palpitaciones, está todo ansioso en un examen. ¿A dónde llega esa información o esa sensación de las palpitaciones? Porción inferior del núcleo del tracto solitario. Siente lleno el estómago o siente la peristalsis del tubo digestivo. ¿A dónde llega esa información aferente? A la porción inferior del núcleo del tracto solitario. ¿A dónde llega la información de la presión arterial? A la porción inferior del núcleo del tracto solitario. ¿A dónde llega la información de la concentración de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre? A la porción inferior del núcleo del tracto solitario. Sí, es un gran sensor de todo lo visceral. Así lo podríamos resumir. Es un gran sensor de todo lo visceral, de todos los procesos fisiológicos. ¿Dudas hasta aquí este pedo? ¿O no? No. No. Bueno, tómense un descansito de eso y ahorita les seguimos. Pues hablamos tanto del este pedo como que me incomoda. Sí. Ya. ¿Qué onda, morros? ¿Me oyen? Hola, hola. Hola, sí. Sí. Ya nos estamos en el último tramo. Se siente bien lunes este pinche miércoles, qué pedo.
¿Andan todos drenados? ¿Por listo? No tanto. Eso, Sí. Nada, este pedo como que me incomoda. ¿Qué cosa? bueno, aparte yo no personal como que me quiero enfermar, no sé. Y no quiero ese rollo. Enfermarse con calor, güey, está de la verga, pinche gripa a 32 grados. Es una mentada de madre, ¿verdad? Pero bueno, pues ni pedo. Entonces, raza, fíjense muy bien. Vamos a hablar ahora del triángulo posterior, tanto de los límites como del contenido. Entonces, váyanse a esta diapo, porfis. Pónganle ahí de título, triángulo posterior. En una de las grabaciones que ya les había pasado, pues hablamos tanto del trapecio como del esternocleidomastoideo, y por lo tanto de los límites de los dos triángulos, tanto el triángulo anterior como el triángulo posterior del cuello. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en una vista lateral, esto es el esternocleidomastoideo y este es el trapecio, sí o no? Sí. Sí. Luego hacia abajo, pues teníamos a la clavícula, y entre estas tres estructuras, pues el triángulo posterior. ¿Ok? Decimos que el límite anterior del triángulo posterior era esto. ¿Sí? El límite anterior del triángulo posterior es el borde que era del esternocleidomastoideo. Posterior. Exactamente. El borde posterior del esternocleidomastoideo. El límite posterior sería el trapecio, pero ¿qué borde del trapecio? Anterior. El borde anterior del trapecio. ¿Sí? Inferiormente teníamos la base del triángulo posterior, que es el tercio medio de la clavícula. ¿Sí? La base o el límite inferior del triángulo, repito, es el tercio medio de la clavícula. Yo les había explicado por qué era el tercio medio, no el tercio medial ni el tercio lateral. El tercio medial, ¿quién lo ocupa? Lo más pegado del esternón. Exactamente, el músculo esternocleidomastoideo está en el tercio medial. Y en el tercio lateral, pues está el trapecio. ¿Sí? Entonces, el tercio que queda sin músculo, el tercio medio, es la base o límite inferior del triángulo posterior. ¿Ok? Yo les vuelvo a anotar ese pedo, aunque ya lo tuvieran por ahí en sus notas, porque vamos a agregar unos datos. El vértice me parece que igual, también ya lo habíamos mencionado. Acuérdate que este triángulo apunta hacia la nuca. ¿Sí? ¿Cuál es el hueso de la nuca, el más posterior? Exactamente. Decimos que el vértice es el hueso occipital posterior a la mastoides, como referencia. Eso es algo muy preguntado del triángulo posterior. El vértice, repito, es el hueso occipital posterior a la mastoides. No exactamente la mastoides, más bien el hueso occipital. La mastoides está en el occipital. No, de temporada. Es una parte del hueso temporal, ya lo habíamos visto. ¿Sí? Entonces en el examen solían preguntarlo así muy específico. Vértice del triángulo posterior, hueso occipital. Vértice del triángulo posterior, hueso occipital. Si te preguntan una referencia para encontrar el vértice, posterior a qué? La mastoides. Posterior a la mastoides, pero no exactamente la mastoides. Atrás de ella está el vértice. En la mastoides, ¿quién está? Pues la inserción del esternocleidomastoideo. ¿Sí? Pero bueno, ahora fíjense muy bien. Si nosotros vemos ese triángulo completo, vemos que en profundidad de él hay músculos que van pasando por el cuello. ¿Sí? En orden de superior a inferior, esos músculos son el esplenio de la cabeza, el elevador de la escápula y los tres músculos escalenos. El escaleno posterior, el escaleno medio y el escaleno anterior. Todos esos músculos, son 5, están encerrados por la lámina que estaba alrededor de la columna vertebral. ¿Se acuerdan que la fascia cervical profunda tenía un verbo de láminas? La de revestimiento, la prevertebral, la peritraquial, la bucofaringia, ¿sí o no? Sí. ¿Cuál de todas envuelve la columna vertebral cervical? La Sí. paravertebral. Exactamente, la lámina prevertebral. ¿Sí? Entonces, todos esos músculos están envueltos por esa lámina prevertebral. El esplenio de la cabeza, el elevador de la escápula y los escalenos. Esos músculos envueltos por la lámina prevertebral es lo que llamamos el suelo del triángulo posterior. ¿Sí? A lo mejor el nombre confunde porque no están abajo, están más bien en profundidad, pero a todo eso le llamamos, repito, el suelo del triángulo posterior. ¿Sí? No creo al chile que les pregunten los músculos, pero sí la lámina que está en el suelo. Yo igual les voy a anotar todo. El suelo del triángulo posterior es el esplenio de la cabeza, el elevador de la escápula y los escalenos. Todos envueltos por ¿quién? ¿Cómo se llama esa fascia de color amarillo? Prevertebral. Envueltos por la lámina prevertebral. La lámina prevertebral. ¿De qué fascia cervical era? ¿De la fascia cervical superficial o la profunda? Profunda. De la fascia profunda. ¿Sí? Entonces, lo que yo veo más preguntable del suelo, si acaso llega a venir algo, la lámina. ¿Sí? La lámina que está en el suelo, pues es la prevertebral envolviendo a todos estos músculos. Además de eso, en esa clase habíamos mencionado una lámina que recubre al esternocleidomastoideo, mírenla, y también recubre al músculo trapecio por atrás. ¿Cómo se llamaba esa lámina que cubre a estos dos músculos? Por superficial, ¿no? La lámina de revestimiento o la lámina superficial de la fascia cervical profunda. ¿Sí? Además eran 4 láminas en la prevertebral, la petraquial, la de revestimiento y la vaina carotídea. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba la que reviste al esternocleidomastoideo y al trapecio? Pues la lámina de revestimiento. ¿Sí? Como esa lámina está por afuera envolviendo estos dos músculos, se considera el techo del triángulo posterior. ¿Sí? De nuevo, confunde el nombre de techo porque no está arriba, más bien está superficialmente. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí. De igual forma, pues decimos, el techo es la lámina de revestimiento de la fascia cervical profunda. ¿Qué otro nombre tenía la lámina de revestimiento? Fascia cervical superficial. No, casi. Cervical profunda. Pues la lámina de revestimiento, otro nombre es lámina superficial de la fascia cervical profunda. ¿Sí? Es lámina superficial, que no es lo mismo que fascia cervical superficial, porque la fascia cervical superficial es el platisma, ¿sí o no? Sí. Acuérdense de ese dato, yo sé que está muy puñetas, pero luego sí preguntan bien clavado lo de las fascias. No es lo mismo fascia cervical superficial que lámina superficial. ¿Sí? La fascia cervical superficial es la fascia superficial del cuello. La lámina superficial es una capa de la fascia cervical profunda. ¿Sí? La lámina superficial o de revestimiento es una capa de la fascia profunda. Es una capa de la fascia cervical profunda. ¿Ok? Se llama lámina superficial porque es la más superficial de todas. De la petraquial, de la vaina carotídea, de la prevertebral, es la más superficial de todas. Pero sigue siendo un componente de qué fascia? Cervical profunda. Es un pedazo de la fascia cervical profunda. La lámina superficial o lámina de revestimiento. ¿Ok? ¿Por qué lámina de revestimiento? ¿A quién chingados se envuelve esa lámina azul? Al trapecio Al trapecio y esternocleidomastoideo. Al trapecio, al esternocleidomastoideo. Y acuérdense también de ese dato. ¿Cuáles son las fascias que envuelven músculos? ¿Las superficiales o las profundas? Siempre. Profunda. Las fascias profundas son las que están alrededor de los músculos. ¿Sí? Entonces la lámina superficial es un pedazo de la fascia profunda. Pertenece a la fascia cervical profunda, están volviendo músculos. ¿Ok? Y bueno, ese dato al chile se los dije en esa clase, pero se los recuerdo todavía en esta clase. Es bien preguntable en el examen, así directo, güey.
¿Qué lámina de la fascia cervical profunda envuelve al trapecio y al esternocleido? La de revestimiento. ¿Sí? Los envuelve, se abre para envolver a los dos. Les dije que una forma en la que podían preguntarlo también era diciéndote que un paciente tenía una herida cortante en el trapecio o una herida cortante en el esternocleido mastoideo. Y preguntan qué fascia está afectada, pues la lámina de revestimiento. También llamada lámina superficial de la fascia cervical profunda. Es de la fascia profunda. Todo lo que diga lámina es de la profunda. Todo lo que diga lámina o vaina es de la profunda. Porque la fascia cervical superficial es otra cosa, es el platisma. ¿Sí? ¿Queda claro este pedo o no? Sí. Entonces, si te dicen que a un güey le cortaron el pinche platisma, ¿qué fascia le chingaron? Fascia cervical. La fascia cervical superficial. Otra forma de llamarla la fascia cervical superficial. La parte superficial del cuello. Por la fascia superficial del cuello. Fascia cervical superficial por la fascia superficial del cuello. ¿Qué significa cervical cuello? ¿Sí? Entonces, si a un güey le chingan el platisma, ¿qué le chingaron? La fascia cervical superficial. O la fascia superficial del cuello. Si le chingaron el trapecio o el esternocleido, ¿qué le chingaron? Revestimiento superficial. La lámina de revestimiento o lámina superficial de la fascia cervical profunda. ¿Sí? Todo lo que diga lámina pertenece a la profunda. Piénselo así. ¿Ok? ¿Qué pasó, Estefan Castillo? Ahí está. Perdón, pero Ujú. ¿qué puedes repetir que la lámina de revestimiento, qué músculo se envuelve? Ah, o sea, estos dos, a los pilares del cuello, que eran el SM y el trapecio. ¿Ok? Trapecio, esternocleido, mastoideo. ¿Ok? Ok, gracias. ¿Se acuerdan que en nuestro dibujito axial el cuello era un cilindro con 4 pilares en las esquinas? ¿Sí o no? Sí. Eso es un cuello mochado así transversalmente, güey. Pinche cuello Halloween. Acá es anterior, acá es posterior en este dibujo. Adelante, ¿a quiénes tenemos bordeando el cuello? Esternocleido mastoideo. Aquí están los esternocleidos mastoideos, son anterolaterales. Y posterolaterales tenemos a los Trapecios. trapecios. ¿Sí? Acuérdense que desde el ligamento nucal y las espinosas venía la lámina de revestimiento. ¿Ven cómo se abre primero para envolver al trapecio? Y luego se abre para envolver al esternocleido mastoideo. ¿Sí o no? Sí. Primero se abre para envolver el trapecio y luego para envolver al esternocleido mastoideo. Eso es la lámina de revestimiento o lámina superficial de la fascia cervical profunda. ¿Ven cómo entonces esa lámina tiene un salto o un espacio entre el trapecio y el esternocleido mastoideo? Esta línea de aquí, ¿sí o no? Sí. Está llenando el espacio entre el trapecio y el esternocleido. ¿Y cómo se llama ese espacio entre el trapecio y el esternocleido? Triángulo posterior. Es el triángulo posterior. ¿Sí? Está pasando superficialmente ese triángulo y por eso decimos que es el techo del triángulo posterior del cuello, la lámina de revestimiento. ¿Se entiende la idea o no se entiende la idea de este pedo? Digan. Sí. Bueno, igual lección para que se lo queden porque al chile sí lo preguntan un putazo hasta en segundas. ¿Platisma qué fascia es? Superficial del cuello. Cervical superficial. Cervical superficial o superficial del cuello. Sí, es lo mismo. Cervical superficial o superficial del cuello, ese es el platisma. ¿Ok? Y al trapecio y al esternocleido, ¿quién los envuelve? La de Lámina revestimiento. de revestimiento. La lámina de revestimiento de la fascia cervical profunda. ¿Sí? Acuérdate que todas las putas láminas son de la profunda, de la fascia cervical profunda. Pues, ¿cuál es la fascia que se desdobla en cualquier parte del cuerpo? Cervical profunda. Pues la fascia profunda en general. Cualquier fascia profunda es la que tiene tabiques o se desdobla o tiene láminas. ¿Sí? La superficial nunca se desdobla, es una lámina y ya, es una madre y ya. Generalmente, ¿qué tiene la fascia cervical superficial o cualquier fascia superficial que contiene? Grasa. Grasa. Nada más aquí en el cuello va a tener una chingada especial adelante. ¿Cómo se llama ese músculo? Platisma. 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 ¿Ok? Quédense ese pedo, fascia cervical superficial, platisma. Lámina de revestimiento o lámina superficial de la fascia cervical profunda, trapecio y esternocleido. ¿Ok? Bueno. Y de las vísceras ni hablar, ¿o sí? ¿Quién chingados cubría a la tiroides anterolateralmente? Pretraquial. La pretraquial, les dije, es bien importante también preguntar en el examen. ¿Quién cubría las vísceras por adelante y los lados? La lámina pretraquial. Y por atrás a las vísceras, ¿quién la recubre? Una especialización de la La pretraquial. fascia bucofaríngea. Bucofaríngeo. La fascia bucofaríngea. Pero bueno, igual ya lo reconocemos ese pedo más adelante. Acuérdense de otro dato que está medio clavado, no creo que venga en su examen, pero ese triángulo posterior lo podemos dividir en dos triángulos. Uno más grande y superior, que le decimos triángulo occipital, y otro más chiquito que se llama homoclavicular, también llamado subclavio. Y quien hace la división entre estos dos triángulos del posterior corresponde al vientre inferior del homoyoideo. ¿Se acuerdan del homoyoideo? Uno de los infrayoideos que va desde la escápula hasta el yoides, ¿sí o no? Sí. Bueno, entonces, eso que estoy señalando aquí corresponde al vientre inferior del homoyoideo. ¿Sí? Fíjense cómo por abajo de ese vientre inferior del homoyoideo queda un triángulo y por arriba queda otro más grande. El de arriba se llama triángulo occipital y el de abajo es el homoclavicular o subclavio. ¿Sí? ¿Cuáles son los dos triángulos del posterior? Occipital y homoclavicular o subclavio. ¿Ok? ¿Quién me los está dividiendo? Eso es lo que yo considero que podrían preguntarles. ¿Qué músculo? Vientre inferior del homoyoideo. El vientre inferior del homoyoideo. Por arriba de ese vientre inferior del homoyoideo, Occipital. el triángulo occipital. Y por abajo de ese vientre inferior del homoyoideo, Homoclavicular. el triángulo homoclavicular o triángulo subclavio. ¿Ok? Triángulo homoclavicular o subclavio. Entonces, de todo esto, banda, al chile, ¿qué te recomiendo que te aprendas bien para el examen del triángulo posterior? Que muchas veces preguntan, límite anterior y posterior. ¿Sí? Ahí de entrada te hacen el juego de palabras de borde anterior del trapecio, o borde anterior del esternocleido, o borde posterior. Pues tienes que aprenderte bien los límites. ¿Sí? Eso sí lo vimos, ¿no? En la clase pasada. Sí. Otro muy preguntable, ¿quién forma el vértice del triángulo posterior? El hueso occipital. Referencia posterior a la mastoides. ¿Ok? Otro que les podrían preguntar es el techo. ¿Quién lo forma? La lámina de revestimiento. La lámina de revestimiento. ¿Ok? ¿Puedo quitar ese pedo? Ya menciono. Sí. Bueno, ahora fíjense muy bien. En el contenido del triángulo posterior, vamos a describir sobre todo nervios. El plexo cervical, con todas las ramas que da. Los troncos simpáticos. ¿Sí? Estamos notando aquí el contenido del triángulo posterior. También tenemos al sistema venoso yugular. Tenemos a los músculos prevertebrales. Y tenemos también a los músculos escalenos. De todo lo que vamos a encontrar acá atrás, lo más importante pues son los nervios, tanto del plexo cervical como los troncos simpáticos. ¿Ok? Entonces, razonamos por orden. Este pedo no creo que se los pregunten en su examen, así que se los va a pasar en chinga. Pero se supone que ustedes deberían ver, recordar, pues a los músculos que tenemos en el suelo. Ya les dije, son el esplenio de la cabeza, el elevador de la escápula y los escalenos.
¿Sí? ¿Se acuerdan que esos dos primeros, el esplenio de la cabeza y el elevador de la escápula, son músculos del dorso que vimos en primer parcial? ¿Sí o no? Sí. Sí. Esos güeyes ni de pedo te los preguntan, nomás acuérdate que están en el suelo. Más superiormente, esplenio de la cabeza y abajito de ese elevador de la escápula. ¿Cuáles sí considero relativamente preguntables? Los escalenos. ¿Sí? Porque para empezar, eso lo vimos en todos los faciales. ¿Sí? ¿Qué habíamos dicho antes de los músculos escalenos para empezar? ¿Que se insertan en dónde? En la primera clase. Eran tres escalenos, acuérdense, anterior, medio y posterior. El anterior y el medio estaban en la costilla 1, separándonos a las estructuras de la raíz del cuello. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que decíamos que el plexo braquial está entre escalenos anterior y medio? ¿Sí o no? Sí. Sí. Y que el escaleno posterior, mírenlo, este de más atrás, se inserta en la segunda costilla. ¿Sí? A final de cuentas, la función de todos los escalenos es elevar la costilla donde se insertan. Anterior y medio, pues van a elevar la costilla 1 porque ahí están insertados. ¿Cuál de los dos escalenos tenía su propio tubérculo en la costilla 1? El anterior. El escaleno anterior. ¿Sí? Su tubérculo, que era el tubérculo del escaleno o tubérculo del isfranc. ¿Se acuerdan que ese tubérculo queda entre la vena y la arteria subclavia? ¿Sí o no? Sí. Y luego, posteriormente a eso y al plexo, teníamos la inserción del escaleno medio, pero ese güey no tenía tubérculo. ¿Ok? Algo que podríamos agregar de estos músculos, pues es el origen y la inervación. ¿Sí? Para que entiendan este dibujo, estamos viendo un cuello pelón desde adelante. Todas esas son las vértebras cervicales después de quitar todo lo que hay en el cuello y las estamos viendo desde adelante. ¿Dónde ven que se originan los músculos escalenos? En las apófisis, ¿qué? Transversas. Dorsales. En las apófisis transversas cervicales, exactamente. El pedo es que cada escaleno, el anterior, el medio y el posterior, se originan en apófisis transversas diferentes. ¿Sí? De diferentes niveles. Al chile yo no creo que esto sea algo que te pregunten en el examen. Podría ser una pregunta matacien. ¿Sí? Yo te voy a dar una forma fácil de recordarlos, porque si los han preguntado, no es lo más común, pero si los han preguntado, yo te voy a dar una forma fácil de recordar los escalenos. ¿Ok? Entonces póngale título a esta diapositiva, por favor. Escalenos. ¿Cuáles son los escalenos que tenemos? ¿Qué? Anterior, medio y posterior. Primera cosa que te debes de saber, los escalenos se originan en apófisis transversas. Segunda cosa, anterior y medio se insertan en qué costilla. La primera. La primera. Anterior y medio se insertan en la costilla 1. Y el posterior se inserta en la costilla 2. ¿Qué van a hacer con esas costillas? Pues las elevan. Elevan las costillas donde se insertan estos músculos escalenos. ¿Hasta aquí me siguen, sí o no? Sí. Entonces, realmente la inserción de los músculos, como está difícil, ¿dónde se insertan anterior y medio? Costilla 1. ¿Dónde se inserta escaleno posterior? Costilla 2. ¿Sí? Lo cagado, pues es el origen. ¿Sí? Yo te lo voy a recordar así. MAP 2, 3, 4. MAP 2, 3, 4. Mejores amigas por siempre, 2, 3, 4. ¿Ya sabes que va a ser en qué apófisis el origen? Transversal. Transversas. ¿Sí? El medio, C2, el anterior, C3, el posterior, C4. MAP 2, 3, 4. Ese primer número que acabamos de anotar, 2, 3, 4, es donde comienza el origen del músculo. ¿Sí? MAP 2, 3, 4. Medio C2, anterior C3, posterior C4. El origen de todos termina en C6, menos del escaleno medio, que termina en C7. Repito, el origen de todos termina en C6, menos del medio, que termina en C7. ¿Ok? Yo me acordaba así, güey, pensando menos del medio, que es medio especialito, pues termina en C7. Entonces, ¿cuál es el origen del escaleno medio? Apófisis transversas de C2 a C7. ¿Cuál es el origen del escaleno anterior? Apófisis transversas de C3 a C6 y el posterior de C4 a C6. ¿Se entiende que son niveles de apófisis transversas cervicales? ¿Sí o no? Sí. Entonces se agarran de varios, güey. El MAP 2, 3, 4 te dice dónde comienza ese origen. MAP 2, 3, 4. Medio 2, anterior 3, posterior 4. ¿Y el origen de todos termina dónde? En C6, menos del medio, que es medio especialito, y termina en C7. ¿Ok? La inserción, pues ya sabes dónde se inserta el escaleno medio. En la costilla. La costilla 1. Igual que el anterior, en la costilla 1. Anterior y medio, costilla 1. ¿Y el posterior en dónde se inserta? En la costilla 2. En la costilla 2. ¿Sí? Ahora, a la inervación, acuérdate que de todos termina en C7. Todos. La inervación de todos termina en C7. Y comienza en un más 1 del MAP. O sea, la del medio, si le agregas 1, ¿dónde empieza la inervación del escaleno medio? C3. La del anterior C4. y la del posterior, C5. C5. ¿Sí? No, lo así bien sacado de pedo de chinga, ¿qué pasó? No me pregunten cómo encontré este patrón, porque se van a asustar. Pero sí sirve, güey. O sea, para que no tengas que memorizar tanta cagada. De nuevo, no creo que venga esto en su examen, pero sí ha sido pregunta matacien. Sí ha sido pregunta matacien. ¿Ok? Entonces, para acordarte bien de los escalenos, primero la inserción, que es lo más fácil. Anterior y medio, costilla 1. Posterior, costilla 2. Todos se originan en apófisis transversas. ¿Sí? MAP 2, 3, 4. El medio empieza en 2, el anterior en 3 y el posterior en 4. MAP 2, 3, 4. ¿Y el origen de todos termina dónde? 6. En 6. Menos el escaleno medio, que es medio especialito, y termina en C7. La inervación de todos termina en C7. Y comienza en un más 1 al MAP 2, 3, 4. ¿Sí? Para saber dónde comienza la inervación, le agregas un 1 al MAP 2, 3, 4. O sea, la inervación del medio, ¿dónde comienza? Tienes más 1. C3. La inervación del anterior, ¿dónde comienza? Si le agregas 1. C4. Del posterior, C5. C5. ¿Sí? Entonces se entiende que la inervación de todos es hasta C7. Y para saber dónde comienza, le agregas un 1 al MAP 2, 3, 4. ¿Sí o no? Sí. Sí. La única forma en la que esta mnemotecnia sirva es aprendiendo a hacerla, güey, anotándola. Yo no me sé memoria esta mierda, güey. Yo no me sé los escalenos de memoria, es la basura eso. ¿Sí? Entonces, acuérdate bien. Piensa primero esto. ¿Todos se originan en qué? ¿Apófisis qué? Transversas. ¿Cómo te vas a acordar dónde comienza el origen? MAP 2, 3, 4. ¿Sí? MAP C2, C3, C4. Ahí comienza el origen de estos músculos. ¿Dónde termina el de todos? En C6. Menos del medio, que termina en C7. Luego la inervación de todos, ¿dónde termina? Ahora sí. C7. ¿Y dónde comienza? Pues le agregas un 1 al MAP 2, 3, 4. ¿Dónde comienza la inervación del medio? C3. ¿El anterior? C4. Posterior, C5. Entonces, por ejemplo, si te preguntaran, ¿quién inerva el escaleno anterior? Pues tienes que hacer todo. ¿Cuál sería la respuesta para el escaleno anterior? ¿Quién lo inerva? C4, C7. C4, C7. C4, C7. ¿Para el escaleno posterior? C5, C7. C5, C7. ¿Ok? Acuérdate, la inserción no tiene chiste. Anterior y medio, costilla 1 y el posterior ¿en dónde? Costilla 2.
en la costilla 2, ¿ok? Igual, si batallas con este pedo, sortealo a la verga, güey. Puede ser una pregunta hipermata 100, pero no es lo más importante, ¿ok? Ahora, fíjense bien, adelante de la columna cervical, aparte de tener a los escalenos, tenemos a los músculos prevertebrales, ¿sí? Anótalo así en esta diapositiva, músculos prevertebrales. Yo lo único que quiero que te sepas de estos, que son un verbo, es que están envueltos por la fascia del mismo nombre, ¿sí? Volten a ver, este de aquí es el recto lateral de la cabeza. Este es el recto anterior. Esos dos músculos vendrían a ser la contraparte de los rectos posteriores que teníamos en el triángulo suboccipital. ¿Se acuerdan que en la espalda, por acá en la nuca, teníamos a los rectos posteriores menor y mayor? ¿Sí o no? Sí. Músculos con la cabeza. Se extendían. ¿Sí? Todos los suboccipitales, a final de cuentas, extendían la cabeza. ¿Sí? Porque estaban por atrás, pues jalan para atrás, extienden la cabeza. Estos dos músculos, el recto lateral y el recto anterior de la cabeza, están por adelante, por un lado, y pues hacen el movimiento respectivo. Por ejemplo, el recto lateral, ¿qué creen que haga con la cabeza si está para un lado? ¿Me inclinas en un lado? ¿Ok? Pues podríamos decir una flexión lateral de la cabeza. Y el anterior, si está por adelante, ¿qué le hace a la cabeza? Pues una ¿Es una flexión. flexión? Una flexión de la cabeza. ¿Sí? Eso es lo que quiero que se sepan del recto lateral y el recto anterior. Lateral hace flexión lateral de la cabeza, anterior, flexión de la cabeza. ¿Sí? Hay otros dos músculos que son el largo de la cabeza y el largo del cuello. Respectivamente, lo que van a hacer esos músculos es flexionar la cabeza y el cuello. El largo de la cabeza, ¿qué va a hacer? ¿Flexión de qué? Pues de la cabeza. Y el largo del cuello, pues la flexión del cuello. Todos son prevertebrales y por lo tanto todos están envueltos porque lámina. Prevertebral. Exactamente, están envueltos por la lámina prevertebral. ¿De qué fascia? La profunda. La fascia profunda. ¿Sí? De esos ni de pedo te preguntan en organización, a lo mucho la función que tiene. ¿Sí? Y quién los envuelve. Eso es muy preguntable, quién los envuelve. Porque así te podrían poner en el examen. A lo mejor que un güey le hacen una cirugía y se observa una lesión del músculo recto anterior de la cabeza. ¿Qué fascia envuelve este músculo afectado? ¿De revestimiento, prevertebral, cervical superficial o vaina carotidia? Prevertebral. Pues la prevertebral. ¿Sí? Dicen que si chingó el largo del cuello de la cabeza, igual quién lo envuelve, pues la lámina prevertebral. Entonces ya tiene las tres láminas y los músculos asociados a esas láminas. Nos preguntan un putazo. ¿Ok? Platismo en qué fascia? Cervical superficial. Trapecio y esternocleido, lámina de revestimiento. Y todos los prevertebrales, que son largo del cuello y la cabeza, recto anterior y lateral de la cabeza, ¿quién los envuelve a los prevertebrales? La lámina prevertebral. La lámina prevertebral. ¿Ok? Nada más con que se sepan ese dato. ¿Sí? No es importante que sepan las orígenes y intenciones. Yo aquí los estoy señalando de color naranja. El largo de la cabeza y el largo del cuello. Fíjense cómo el largo del cuello es un vergo de madre, güey. Tiene tres porciones. Un oblicuo superior, un oblicuo inferior y una parte vertical. Vale, verga. ¿Ustedes vieron estos músculos en clase o no? No. Bueno, nomás con que sepan la mnemotecnia del map de los escalenos y quién envuelve a los prevertebrales. Con eso es suficiente. ¿Hasta aquí me siguen, sí o no? Sí. Sí. Bueno, ahora, yéndonos a algo un poquillo más interesante y menos tedioso, en el mismo triángulo posterior vamos a tener al plexo cervical. ¿Sí? ¿Eso ya lo habíamos visto o no? No, ¿verdad? Bueno, entonces fíjense muy bien, el plexo cervical vendría a ser más o menos el equivalente del plexo braquial, pero para el cuello. ¿Qué era el plexo braquial? ¿El plexo de qué cosa? Extremidad superior. De la extremidad. De la extremidad superior. El plexo braquial era el plexo somático de la extremidad superior. ¿Qué inervaba el plexo braquial? Músculos y piel. Músculos y piel. ¿Sí? Entonces, el plexo cervical es el equivalente, pero para el cuello. ¿Sí? Entonces decimos que el plexo cervical es el plexo somático del cuello. Es el plexo somático del cuello. Y decimos que este plexo se origina de los ramos anteriores de C1 a C4. ¿Sí? De C1 a C4. Porque en C5, ¿qué plexo empieza? Hasta T1. Braquial. Pues braquial. En C5 empezaba el plexo braquial. Entonces, de C1 a C4, plexo cervical. ¿Ok? Ahora, igual que todos los plexos somáticos, pues va a tener ramas motoras y va a tener ramas sensitivas. Apago aquí ¿no? Bien. Sí. Entonces, fíjense muy bien, Racilla. Los ramos motores que va a tener este plexo principalmente van a ser dos. El asa cervical, es un ramo del plexo cervical, el asa cervical, que tiene los niveles de C1 a C3. Por ahí yo les hice el comentario, ¿qué inerva el asa cervical? ¿A los músculos qué? A los infravideos. A los infravideos. ¿Sí? A los infravideos, que eran los teo. Tiroideos, esternoideos, ternotiroideo, moioideo. El asa cervical es una rama del plexo cervical que inerva los músculos infravideos. Y otra rama que es parcialmente del plexo cervical y parcialmente del plexo braquial es el nervio frénico. ¿Se acuerdan que el frénico tenía los niveles de C3, C4 y C5? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Cuántos niveles tiene entonces? 3. C3, C4 y C5. C3, C4 y C5. ¿Dirían que es más del plexo cervical o más del plexo braquial si tiene C3, C4 y C5? Más del Del cerebro. cervical. Pertenece a los dos plexos, ¿verdad? Pero es más del plexo cervical el frénico. C3 y C4, pues vienen desde el plexo cervical. ¿Qué niveles abarca este plexo? C1 a C4. Entonces C3 y C4 del frénico son del plexo cervical. ¿Y C5 de qué plexo sería? Del plexo braquial. ¿Ok? ¿Qué inervaba el nervio frénico, acuérdense? Diafragma. El diafragma. Sí, esto aunque suene muy puñetas, luego sí lo pregunté en el examen. Diafragma. ¿Ok? Bueno, aparte de esos ramos motores, el plexo decimos que da ramos sensitivos para la piel del cuello y estructuras cercanas a la cabeza. El primer nervio que vamos a anotar ahí es el occipital menor, que básicamente viene de C2. El occipital menor decimos que inerva la piel cabelluda posterior superior a la oreja. Además inerva la piel del hélix de la oreja. Todos tóquense atrás y arriba de la oreja que hay aquí. ¿Es cabello?
pues, cuero cabelludo, ¿sí? Esa zona de piel posterior y superior a la oreja está inervada por el occipital menor. Aparte de esta zona de piel, el occipital menor inerva esto, el borde más externo de la oreja, ¿sí? Tóquelo todo ese borde, está hecho de cartílago, ¿no? Todo este borde de aquí. Ese borde se llama hélix de la oreja, ¿sí? Todo esto es el hélix de la oreja y lo inerva el occipital menor, ¿ok? Aunque suene cagapalos, si les preguntan así específico, ¿ok? Número 2, nervio auricular mayor. Ese viene de C2 y C3. Y para que te acuerdes todo lo que inerva, MOPA. Pura piel de todas esas estructuras. La M de la mastoides, la O de oreja, la P de piel parotidia y la A de ángulo de la mandíbula. MOPA, auricular mayor, MOPA, acuérdate así. ¿Dónde tenemos a la apófisis mastoides? ¿Cómo la podemos encontrar a la apófisis mastoides? Posterior a la oreja. Justo posterior a la oreja, ¿sí? No posterior superior, porque ahí está el occipital menor, es posterior a la oreja, ¿sí? ¿Sienten duro aquí atrás de la oreja, justo atrás de la oreja? ¿Sí o no? Sí. Pues esa zona de piel que cubre la apófisis mastoides está inervada por el auricular mayor, ¿sí? De la oreja, lo que va a inervar este nervio es el lóbulo. El lóbulo es la parte que no tiene cartílago en la oreja, esta. ¿Todos toquen de esto? El lóbulo de la oreja, ¿sí? Entonces ponen entre paréntesis auricular mayor, el lóbulo de la oreja, ¿sí? Ahora, ¿qué es este hueso que estoy tocando aquí en la superficie del cachete? ¿Qué hueso es? Mandíbula. La mandíbula. Justo por atrás de la mandíbula y en la superficie de la mandíbula está la glándula parótida. Aquí y aquí está la glándula parótida. La piel que cubre esa zona está inervada por el auricular mayor. Entonces, piel de la parótida, eso es la P de MOPA. Y por último, el ángulo de la mandíbula. ¿Qué habíamos dicho que era el ángulo de la mandíbula? Pues la unión del cuerpo y la... Ajá. ¿Qué? La rama. La rama. La rama, ¿sí? Fíjate que la pinche mandíbula pues es la tuxibota. La parte vertical es la rama, la horizontal es el cuerpo. Donde se unen estas dos estructuras, es palpable, a eso le llamamos el ángulo de la mandíbula. Esa piel de ahí está inervada también por el nervio auricular mayor. ¿Ok? Y aunque parezcan cosas que están muy lejanas unas de las otras, pues todo está aquí, güey. Todo está aquí. Entre la mandíbula, la oreja, la mastoides, todo está aquí. ¿Sí? Todos toquen esta zona, entre la mandíbula, la oreja y la mastoides. Eso es lo que inerva el auricular mayor. ¿Ok? Mastoides, lóbulo de la oreja, la piel parotidia y el ángulo de la mandíbula. ¿Se entiende la idea o no se entiende la idea? Díganme. Sí. Y este pedo lo preguntan así de directo. Te dicen que un güey tiene una parotiditis o tiene una mastoiditis y tiene dolor. ¿Quién recoge el dolor desde la zona afectada? Nervio auricular mayor. ¿Sí? Nervio auricular mayor. También te pueden preguntar los niveles. Número 3. Otro nervio que vamos a tener en este plexo es el cervical transverso. Tiene los mismos niveles de C2 y de C3. Y lo que inerva es la piel del triángulo anterior. Esto era el triángulo anterior, si no por delante del esternocleido. Sí. Dicho de otra forma, la piel que cubre qué músculo, la que está aquí en el triángulo anterior. El platisma. Platismo. La piel sobre el platisma. ¿Sí? La piel que está sobre el platisma es la piel del triángulo anterior. ¿Sí? Toda esta zona de piel por el nervio cervical transverso. Por el nervio cervical transverso. Y ya por último, porque están pudriendo ahí hasta huele a huevo podrido, el nervio supraclavicular. Que viene de C3 y C4. ¿Qué va a inervar el supraclavicular? La raíz del cuello. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la región supraclavicular era pues, donde están las pinches clavículas? ¿Sí o no? Sí. ¿Se acuerdan más o menos qué dermatoma era? Porque lo mencionamos en la pericarditis. ¿De dos? Dos. ¿Tres? Es más o menos C4. C4. ¿Sí? C4. ¿Sí? Acuérdense, C3 era cuello, región supraclavicular C4 y hombros C5. Pues eran los dermatomas de Chacalito. ¿Sí? Entonces, los nervios o el nervio que recoge la sensibilidad de la raíz del cuello o la región de las clavículas, pues es el supraclavicular y trae C3 y C4. ¿Ok? De todos estos nervios, ¿cuáles considero más preguntable? El asa cervical, el frénico, el auricular mayor y el cervical transverso. Son casi preguntas directas. ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? Sí. Bueno, imagínense que nosotros vamos a poner en la siguiente imagen esta vista lateral del cuello. Si esto es anterior y esto es posterior en la imagen, ¿qué vista lateral del cuello es? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Esto es una vista lateral izquierda. ¿Sí? Vamos a dibujar exactamente lo mismo de este lado. ¿Ok? Entonces, hacia acá va a ser anterior y hacia acá va a ser posterior en el dibujo. Ah, lo vamos a la verga. Entonces, fíjense muy bien. Aquí voy a poner C1, C2, C3, C4. ¿Qué porciones de esos nervios? Sus ramos, ¿qué? Anteriores. Ramos anteriores de C1 a C4. Eso va a formar el plexo cervical. ¿Ok? Y decimos, raza, que el plexo cervical comienza su formación cuando fibras de C1 se asocian al nervio hipogloso. ¿Sí? Ese agujerillo que estoy dibujando en la base del cráneo es el conducto hipogloso o conducto del 12. ¿Se acuerdan que el 12 tenía primero un trayecto bien vertical y luego se va hacia adelante para alcanzar la lengua? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Qué va a inervar una vez que llega a la lengua el 12? O sea, la lengua, los músculos. Los músculos de la lengua. El hipogloso es para eso, para chingaderas de la lengua. Todos los músculos de la lengua menos uno son inervados por el 12. ¿Sí? Entonces el 12 baja y luego se va hacia adelante para ir hacia la lengua. La lengua está por afuera del cráneo, no mames, está en la mandíbula. Entonces sale el 12 por su conducto y luego va hacia adelante. Ahí donde el nervio se dobla, se le pegan fibras del ramo anterior de C1. ¿Ven cómo hay fibras de C1 que se pegan al hipogloso? ¿Sí o no? Sí. Y esas fibras van a acompañar al hipogloso y se van a ir soltando en diferentes sitios. De ahí nomás ya tienes una pinche pregunta de examen que siempre hacen. ¿Qué par craneal se relaciona con fibras de C1 o fibras del plexo cervical? El 12. El hipogloso, el 12. ¿Sí? O también al revés. ¿Con qué fibras se relaciona el hipogloso? ¿Fibras de qué nivel? De C1. Siempre hacen esa pinche pregunta en el examen. Creo que hasta ya se los había comentado cuando vimos la inervación del tiroideo, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Imagínense que agarró un verbo de axones. Agarró 3 axones de C1, güey. 3. Una primera fibra se va a desprender y va a formar lo que llamamos la raíz superior del asa cervical. Y van pegadas al 12 y luego se despegan para bajar y formar la raíz superior del asa. Una segunda fibra o axones se van a desprender para inervar un músculo infrayoideo, el de las notas altas. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese músculo?
Tiroideo. El tiroideo. ¿Sí? Pues no se acuerdan que decíamos que el tiroideo es inervado por fibras del ramo anterior de C1 que acompañan el poloso. ¿Sí o no? Sí. Y un tercer grupo de fibras se van a desprender ya en la boca para inervar a un músculo suprayoideo, que era el genioideo. El genioideo. Entonces, por eso también decíamos que el genioideo es inervado por fibras del ramo anterior de C1 que acompañan el poloso. ¿Se acuerdan de los suprayoideos? Los GEMD, G-E-M-D, ¿sí o no? Sí. La G era del genioideo, es el único inervado de los supra por fibras del ramo anterior de C1 que acompañan el poloso. ¿Okay? Entonces, repito, parte del plexo cervical es que C1 se pega al 12. Y luego esas fibras se desprenden en tres sitios para formar la raíz superior del asa, la inervación del tiroideo y la inervación finalmente del genioideo. ¿Sí? Bueno, ahora fíjense bien. De C2 y de C3 se forma otro nervio al cual le vamos a llamar raíz inferior del asa cervical. ¿Ok? Entonces, ¿qué nivel tiene la raíz superior del asa cervical? La superior. C1. C1. ¿Y qué niveles tiene la raíz inferior? C2 y C2 y C3. C2 y C3. Entonces, ¿cuáles son los niveles combinados del asa cervical completo? C1, C2 y C3. C1, C2 y C3. ¿Sí? No es lo mismo la pinche asa cervical que el plexo cervical. ¿Quién es rama de quién? ¿El plexo del asa o el asa del plexo? El asa del plexo. Andamos tragando pepito bien cabrón. Ya lo veo así. A ver. ¿Quién es rama de quién? ¿El plexo es rama del asa cervical o el asa cervical es rama del plexo cervical? Asa del El plexo. asa cervical. El asa cervical es una rama del plexo. ¿Sí? ¿Para qué va a servir esa rama del plexo cervical llamada asa cervical? Para los músculos infrayoideos. ¿Todos los infrayoideos? No, porque ya tenemos uno inervado por C1. ¿Sí? Entonces, sobre todo va a servir para la inervación del esternoyoideo, del esternotiroideo, y el otro, ¿cómo se llamaba? El que venía del omóplato. Homoioideo. Homoyoideo. Homolineo. ¿Sí? Homoyoideo. Entonces, ¿cuál es el único infrayoideo que no es inervado por el asa cervical, sino directamente por C1? Tiroideo. El tiroideo. Ese güey no es inervado por el asa. Por el asa, por los demás, esternoyoideo, esternotiroideo y homoyoideo. Y el tiroideo, directamente por fibras de C1 que acompañan al hipogloso. ¿Ok? Bueno, ahora, el último ramo motor que tendríamos, banda, pues el nervio frénico. ¿De qué niveles venía? C3, C4, C5. C3, C4 y aquí le estoy agregando C5. ¿Qué va a inervar el frénico? C3, C5, pues el diafragma. No es mamá este pedo. Lo preguntan así casi directo, güey. Por ejemplo, dicen que a un güey le hicieron una cirugía en el cuello y le chingaron el ramo anterior de C4. ¿Qué músculo estaría afectado? ¿Esternotiroideo, esternoyoideo, tiroyoideo o diafragma? Diafragma. O sea, todos los que dije, el único que recibe C4 es el diafragma por el frénico. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Cómo preguntan este pedo? Bueno. Sí. También a veces en tercer parcial, aunque suene pendejo, sí lo hacen. Te preguntan directo los niveles del frénico. C3, C4, C5. Sí lo han preguntado ese pedo en tercer parcial. Si se fijan, el frénico, pues prácticamente lo vimos en los tres parciales. En el primero como parte del plexo braquial, en el segundo porque vimos el diafragma. Y aquí en el tercero como parte del plexo cervical. No se los han preguntado el pinche frénico en ninguno de los parciales. Entonces puede venir en el tercero, porque es una pregunta directa que cae palo. Pero bueno, aparte de esas ramas que da hacia adelante y son motoras, pues tenemos las ramas sensitivas. Las voy a poner de otro color. De C2 directamente y hacia atrás, ¿quién viene? Menor. El occipital, ¿no? ¿Sí? Luego, de C2 y C3 hacia la oreja, tenemos el auricular, ¿qué? Mayor. El auricular mayor, mopa. Sí, fíjense ahí las líneas moradas. ¿De dónde viene el auricular mayor? C2 y C3. Muy bien rico de C2 y de C3. ¿Sí? Y de C2 y C3 también, pero hacia adelante, viene el cervical transverso. ¿Sí? Lo voy a poner de color azul. De C2 y de C3 también, pero hacia adelante, el cervical transverso. ¿Ese por qué se va hacia adelante? ¿Qué va a inervar el cervical transverso? La piel. El triángulo anterior. La piel del triángulo anterior, exactamente. La piel del triángulo anterior del cuello. Y por último, ya para acabar el martirio de hoy, de C3 y C4, ¿quién viene? Supraclavicular. El nervio supraclavicular. Ese baja porque llega a la raíz del cuello y inervar la piel de las clavículas. Nervio supraclavicular. Viene de C3 y viene de C4. Entonces, preguntas que te pueden hacer de este dibujo. Igual ahí en la grabación si te pasó algo. Primera pregunta que yo me corto un huevo si no viene en tu examen. ¿Qué par craneal se relaciona con fibras del ramo anterior de C1 del plexo cervical? 12. El 12, el hipogloso. Si te preguntaran qué músculos inerva directamente esas fibras de C1, ¿quién y quién? Tiroideo y Tiroideo y Tiroideo. Tiroideo y genioideo. Sí, te pueden decir que en una cirugía se chingan las fibras que acompañan al hipogloso. ¿Qué músculo estaría puteado? ¿Esternoyoideo, tiroideo, esternotiroideo u homoyoideo? Tiroideo. O de las opciones que tiene tiroideo. Si te preguntan qué dos músculos estarían puteados y se chingan las fibras que acompañan al hipogloso, pues tiro y genio. Tiroideo y genioideo. ¿Sí? Segunda cosa que te pueden preguntar, ¿quién inerva a los músculos infrayoideos? ¿Entiendes? ¿Cómo se llama esta madre? La asa cervical. El asa cervical. Se llama asa porque tiene forma de un asa, de una U. ¿Sí? ¿Qué niveles tiene esa asa cervical? C2 y C3. No, tiene dos raíces. Tiene dos raíces, una superior con C1 y una inferior con C2 y C3. ¿Sí? Entonces, ¿qué niveles tiene la asa cervical? C1 a C3. C1 a C3. Y de la inervación sensitiva, ya les dije, lo que más preguntables son el auricular mayor, MOPA. MOPA. Mastoides, oreja, piel parotida y ángulo de la mandíbula. Eso es MOPA, todo lo que inerva. ¿Sí? Y el otro preguntable es el cervical transverso, la piel del triángulo anterior del cuello. Entonces, si te dijeran que un güey llega bien puteado a urgencias, tiene heridas en el cuello y ya no siente la piel de la zona anterior, ¿qué nervio le chingan con un navajazo? Cervical. El nervio cervical transverso. ¿Sí? Fíjense cómo este discurre superficial al esternocleido mastoideo, va a ir horizontal y llega a la piel del triángulo anterior. Por eso se llama cervical transverso, va horizontal en el cuello, por afuera del esternocleido mastoideo. Si se te chinga, pues ya no sientes la piel del triángulo anterior. ¿Ok? ¿Cómo se llama el que inerva MOPA? Un verbo de cosas. ¿Auricular qué? Auricular mayor. Auricular mayor. Pones la mano así, güey, aquí. Auricular mayor, MOPA. ¿Sí? MOPA. Mastoides, oreja, ¿qué parte de la oreja el qué? Lóbulo. Luego la P de piel parotidia y A de ángulo de la mandíbula. ¿Sí? Se lo han preguntado así, güey, con una mastoiditis, le duele la inflamación de la mastoides. ¿Quién recoge el dolor? Auricular mayor. ¿Sí? O te dicen que el paciente
tiene una infección o le hacen una perforación en el lóbulo de la oreja, ¿quién recoge ese dolor? Auricular mayor. Auricular mayor. Si tuviera una parotiditis, ¿quién recoge la sensibilidad de la piel en la zona parotidia? Auricular mayor. El nervio auricular mayor igual. También te pueden preguntar los niveles. ¿Dudas hasta aquí este pedo de plexo cervical? No. No, oye, qué chingados, nos van a la verga. Nada más aquí chequenlo, miren. Estamos viendo una misma vista lateral del cuello. ¿Qué triángulo sería este entre el esternocleido y el trapecio? Todo esto. Posterior. ¿Ven cómo de ese triángulo posterior están saliendo todos estos nervios que son los del plexo cervical? ¿Sí o no? Sí. Entonces, fíjense bien. Este que sube y llega póstero superior a la oreja, ¿quién sería? Auricular mayor. Auricular mayor. Es el occipital menor. Póstero superior a la oreja es el occipital menor. ¿Sí? Luego, este que llega a la piel parotidia, lóbulo de la oreja, la mastoides, ángulo de la mandíbula también, ¿quién sería este? Auricular mayor. Ahora sí, el auricular mayor. Este que va horizontal en el cuello y llega al triángulo anterior, ¿quién sería? Cervical transverso. El cervical transverso, exactamente. Y por último, este que baja y inerva la raíz del cuello, las clavículas, ¿quién sería? Supraclavicular. El nervio supraclavicular. ¿Ok? Ya vayan, se está poniendo.